El 3. Bien, bueno, bueno, hay 3 que están conectados, espero unos instantes que se conecte el resto. Bueno, continuamos entonces. Bueno, habíamos hablado de lo que era estadística descriptiva y estadística inferencial. Habíamos hablado de que había 2 tipos de estadística. Estadística descriptiva, cuando trabajábamos con todos los elementos de la población o universo. La población o universo constituye lo que denominamos objeto de estudio. La población no necesariamente son personas, recuerden lo que les dije, sino son elementos que constituyen nuestro objeto de estudio. Por ejemplo, en el caso anterior, la población no era de personas en los alumnos, sino eran pesos. Lo que importa son las variables que yo estoy midiendo, no digamos, las personas. Por eso la palabra población induce un poco a un error. Les decíamos que teníamos la estadística descriptiva y la inferencial. Descriptiva es cuando trabajamos o analizamos todos los elementos de nuestro universo o población. Como ejemplo de aquellas, o sea, puedo hacer, por ejemplo, una estadística descriptiva de la clase, por ejemplo, tomando los alumnos de la clase, calcular el promedio de edad o cualquier otra variable que pueda relevar. Y como ejemplo de una estadística descriptiva aplicada en gran escala, les diría que es el censo. El censo, que se hace cada 10 años, consiste en ir y verificar la condición de cada persona, de cada hogar, digamos. En ese hogar se verifica el número de integrantes y se suman una serie de datos, niveles de ingreso, características de construcción del lugar, nivel de escolaridad, en fin, toda una serie de datos de muchísimo valor que cada 10 años, el anterior correspondía en el 2020, no se hizo por la pandemia. Es de muchísima importancia y tener ese registro hubiera sido muy importante precisamente para la pandemia, porque se puede tener información muy útil de cómo está conformada la población. Ese trabajo, como les decía, se hace sobre el total de la población. No necesariamente es absolutamente el total. Cuando se hace un censo, habrá un 2 o 3% por hacer una estimación de personas que no son censadas por diversas razones, porque estaba en un trabajo esencial ese día y no se lo pudo detectar, en fin. Pero desde el punto de vista práctico, al trabajar sobre casi el 100% de la población, 98, 97, por ejemplo, se puede considerar que estamos evaluando a toda la población. Otro ejemplo, así a gran escala de lo que sería estadística descriptiva, es el sufragio. En el sufragio van todos los votantes, o mejor dicho, todos aquellos que están en condiciones de votar. No necesariamente todos, porque hay personas que no van a votar, es parte de lo que estadísticamente se conoce como comportamientos. Pero bueno, podemos decir que en una gran mayoría concurren a votar, sobre todo en el caso de las elecciones en nuestro país, que son obligatorias, y luego se sacan conclusiones sobre sobre qué candidato ganó, en base precisamente a ese trabajo de estadística descriptiva, ¿cierto? Cuando podemos hacer este trabajo de estadística descriptiva, por supuesto, es mucho mejor hacerlo en lugar de la estadística inferencial. Resulta que en muchos casos, yo les había mencionado, en donde la estadística descriptiva no puede ser aplicable. Por ejemplo, si quiero hacer un estudio de intención de votos, ¿cierto? Que ustedes ven las consultoras que trabajan con mucha frecuencia sobre estos temas, no pueden tomar toda la población, porque sería hacer concretamente el equivalente a un sufragio. Imagínense el gran inconveniente que genera hacer un sufragio. Supone que se hace normalmente en un día feriado, es obligatorio, las personas con todas estas facilidades, ese día no hay cines, en fin, hay toda una serie de aspectos que hacen a facilitar el logro del relevamiento de los datos. Piensen ustedes que hacer un muestreo sobre el total de la población es absolutamente imposible, ¿no? Imagínense que llamar a cada persona, desde luego, o ir a entrevistar a cada persona, no tiene sentido y es imposible.
Para eso contamos con un gran recurso que yo les adelanté. Ahora les voy a hacer ver un gráfico que mide lo que se denomina el error de estima, que es lo que se llama la técnica del muestreo. La técnica del muestreo consiste en tomar una parte de todo ese universo, ¿no es cierto?, o población. Es decir, yo tengo toda la población y tomo una parte que denomino muestra, y con esos datos que obtenemos de la muestra, saco conclusiones que las infiero. Inferir es un proceso, ¿no es cierto?, dada la característica de la forma en que lo hago a este trabajo, es decir, haciendo una inferencia, digo que lo que estoy haciendo es realizando una estimación de lo que sucede en la población. Yo les había mencionado que normalmente en la población tenemos lo que se denominan parámetros poblacionales. Por ejemplo, un par de parámetros poblacionales de mucha importancia que ustedes ya conocen es el mu, que sería la media aritmética de la población, y el sigma, que sería el desvío típico, que mide la dispersión. Uno es medida de posición y otro es medida de dispersión. Recuerden que con esos dos datos, dato de posición y dato de dispersión, ya tengo una idea bastante aproximada de lo que se denomina comportamiento de la curva, o de la distribución, digamos, ¿cierto? En tanto que cuando hacemos mediciones en las muestras, lo que medimos le llamamos estadísticos muestrales. Es decir, si por ejemplo yo quiero calcular la media aritmética de la población, vamos a usar el X, cosa que ustedes ya vieron, acá ven X promedio, y en tanto que si calculo el desvío típico de la muestra, le vamos a denominar S, denominación que ya habíamos empleado. Acá ustedes pueden ver que en el caso de los parámetros, le denominamos mu al promedio, o sea, sería a la media aritmética, y sigma a la desviación típica. Hacemos esta diferencia en notación, acá usamos letras griegas, para reconocer, porque no son obviamente los mismos. Es decir, el promedio que yo obtengo en la muestra, que es X, no va a ser el mismo que el mu. Sí va a servir como un elemento de estima, es decir, como un elemento para poder estimar el mu, que ese es el proceso que se hace en la inferencia. Bien. Bueno, recuerden que para que este proceso de inferencia sea válido, la muestra tiene que ser representativa. Ustedes pueden preguntarse, esto es un poco anticipándome a temas que se ven después, pero podrían preguntar qué significa una muestra representativa. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que estamos haciendo un estudio de intención de votos y realizamos un relevamiento de intención de votos, por ejemplo, en un barrio de la ciudad, por ejemplo, en el barrio de Belgrano. Si yo tomo, por ejemplo, 1000 personas, para que ustedes tengan una idea, el orden de la cantidad de elementos que se muestrean para las estimaciones de intención de voto suelen andar entre los 1500 más o menos en ese número. Ya lo vamos a ver en esta clase, les voy a comentar el porqué del número y qué importancia tiene. Pero como ven ustedes, es un número bastante reducido. 1500 personas, teniendo en cuenta que estamos haciendo estimaciones sobre una población que puede ser de 40 millones de votantes, evidentemente es algo que lo podemos hacer con mucha facilidad en comparación a lo que supone obtener la información de los 40 millones. Ahora, si yo en esta muestra, como les decía, por ejemplo, tomo a todas las personas que pertenecen a un determinado barrio, por ejemplo, en Belgrano, ¿no es cierto?, van a haber características muy particulares que normalmente se dan en relación con el lugar de vida, porque bueno, en ese lugar hay un cierto nivel económico, además hay razones en general que hacen que determinadas regiones tengan cierta predisposición a ciertos partidos políticos. Es decir, sin duda que con esto que yo les estoy diciendo, es de pensar que 1500 personas tomadas del barrio Belgrano, por ejemplo, no me van a servir para conocer el comportamiento de los 40 millones de habitantes, teniendo en cuenta que entre los 40 millones de habitantes tengo personas que viven en La Quiaca, personas que viven en el Gran Buenos Aires, otras que están en la zona centro del país, etc. Es decir, claramente esa muestra no es representativa. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué significa tener una muestra representativa?
Tener una muestra representativa significa tener una muestra con elementos en donde las variables que yo voy a relevar, en este caso la intención de voto, que supone una correlación con otras variables. Por ejemplo, el sexo. Si ustedes piensan, y se fijan que normalmente el sexo puede generar diferencias en la elección de candidatos. Eh, uno es el sexo. Les puedo mencionar otro. Por ejemplo, el nivel económico. Normalmente las personas de un determinado nivel, por ejemplo, van a poder tener, o normalmente pueden tener tendencia a votar a ciertos candidatos distintos que otros que tengan un mayor nivel de ingreso. U otros, por ejemplo, que trabajen en el Estado o no, tengan en cuenta que según existe una política de privatización o no, puede haber comportamientos distintos. Y si seguimos avanzando, vamos a ver muchas otras variables, como por ejemplo la religión. Si hay cuestiones del aborto, por ejemplo, en el medio, o cuestiones que tengan que ver con la creencia religiosa, ello va a hacer que el comportamiento del electorado varíe según las creencias religiosas. De tal manera que podemos entonces pensar que para que la muestra que nosotros elegimos sea representativa del universo, tendría que tener todas estas variables que decimos que tienen relación y correlación con la tarea que vamos a hacer. Yo les había puesto el ejemplo de nivel de ingresos, sexo, si trabaja en el Estado o no, religión, etc., se encuentren en la muestra en una proporción similar a la que se encuentra en el universo. Fíjense que hay algunas variables que pueden estar en la muestra que normalmente podemos suponer que no tengan relación. Por ejemplo, de qué club es hincha, por ejemplo. Bueno, en la Argentina puede llegar a suceder que haya alguna cierta correlación, pero, o si les gusta, no sé, más, digamos, de un tipo de comida o no. Es decir, puede haber muchísimas variables que uno imagine que en este caso no van a tener correlación. Pero sí hay otras que son relevantes, como la que les mencionaba, sexo, nivel de ingresos, etc. Entonces, en síntesis, ¿a qué denominamos muestra representativa? A una muestra que contenga en las mismas proporciones aquellos elementos que resulten relevantes para la medición que estamos haciendo. En este caso, la intención de voto, y esas variables relevantes son estas que yo les mencioné. Sexo, edad, bueno, edad también, no se las había mencionado, religión, etc. Ahora bien, entonces, ¿cómo podríamos conformar la muestra de esa manera? Y tendríamos que, al conformar la muestra, pensar que estadísticamente, ustedes saben que hay un 50% de hombre y un 50% de mujer, debería la muestra estar conformada por un 50% de hombres y un 50% de mujeres, idealmente, digamos, ¿no? A su vez, supongamos que en el país exista, por ejemplo, un 30%, simplifiquemos el tema, o un 70%, por ejemplo, simplifiquemos el tema de personas religiosas, supongamos, ¿no es cierto?, que tengan una determinada religión. Entonces, en la muestra yo tendría que tener ese 70% también en la misma proporción para que sea representativo del universo. Si tengo una distribución, una cierta distribución de los niveles de ingresos en el universo, también tendría que tener esa misma distribución en la muestra. Todo esto genera una gran complejidad a la hora de conformar la muestra. Lo que uno podría hacer es tratar de armar la muestra con todas estas características que yo les mencioné, pero normalmente se recurre a un elemento de gran utilidad que tiene que ver con la probabilidad, y es que si nosotros realizamos una elección al azar de los elementos del muestreo entre toda la población, con la condición que todos tengan la misma probabilidad de ser elegidos, al realizar el proceso de selección mediante ese modo, nos aseguramos en forma, digamos, automática, sin necesidad de conformar la muestra tal como yo les decía, que en la muestra vamos a tener los porcentajes de todas estas variables que les había mencionado, como niveles de ingreso, como de distribución de sexo, religión, etcétera, de la misma manera que, o de una forma análoga o proporcionalmente parecida a lo que sucede en el universo.
Incluso con este proceso de selección vamos a tener las proporciones que les decía, no solamente en las variables relevantes, sino en aquellas irrelevantes. Yo les decía que, por ejemplo, de qué clubes hincha puede no ser relevante, pero si yo elijo la muestra con este proceso al azar, en donde todos tienen la misma probabilidad de ser elegido, tanto las variables relevantes, que les he dicho sexo, nivel de ingresos, etcétera, para este fin, para el estudio de la intención de voto, como aquella no relevante, que hemos dicho, por ejemplo, qué tipo de comida le gusta, o si es hincha de un club u otro, todas se van a dar con la proporción, digamos, similar a la del universo. Es decir, que este modo de selección de la muestra me simplifica el proceso, que sería bastante más complejo, de conformar la muestra. Y además, ni siquiera tengo que poner a analizar y ver cómo está hecha la distribución de todas estas variables, sexo, edad, etcétera, porque el solo hecho de tomarlo con esta condición, es decir, eligiendo al azar y que todos tengan la misma probabilidad de ser elegidos, ya me asegura que las proporciones son las mismas. Bien, esto determina que esa muestra elegida de esa manera sea representativa. ¿Qué significa que sea representativa? Que yo puedo hacer mediciones en la muestra, es decir, tomar los llamados estadísticos muestrales y sacar conclusiones que me permitan inferir los parámetros poblacionales con propiedad. ¿Se entendió hasta acá? ¿Alguien lo entendió? Pregunto. No, todo claro. ¿Se entendió? Bueno. Igual la idea sería ver si podemos después grabar si puedo terminar grabando la clase y subiéndosela. Vamos a ver si sale la clase ordenada como pretendo para poder hacer eso. Bueno, entonces les decía que con este modo nosotros trabajamos con los estadísticos muestrales y al tener una muestra representativa sacamos conclusiones sobre los parámetros poblacionales. Yo les había mencionado que eso tiene un cierto error, que es lo que se denomina error de estima, y le había dicho que ese error se puede calcular. Todo esto se lo había dicho anticipándole un poco lo que vamos a ver en el segundo cuatrimestre. Ahora, un poco más adelante, cuando les pase un PowerPoint, les voy a hacer ver cómo es el comportamiento del error en función del tamaño de la muestra, lo que le va a permitir tener una mejor idea de la potencia de lo que es este mecanismo de método de muestreo para estimar parámetros poblacionales. Bueno, normalmente un proceso estadístico tiene un primer paso que es cuando realizamos, recogemos datos, ¿no es cierto? Como por ejemplo en el caso de la muestra, en el caso de la muestra de intención de voto, ¿no es cierto? Hay una segunda etapa que normalmente es la organización y la etapa final es el análisis. En definitiva, el proceso de estadística supone recoger información, clasificarla y luego analizarla y sacar conclusiones. Eso sería, digamos, la utilidad que tiene la estadística. Bien, les decía que nosotros hacemos mediciones de variables, ¿no es cierto? ¿Qué son estos elementos? Características observables y medibles que varían entre los diferentes individuos de una población. Recuerden que el concepto de individuo tiene que ver con el elemento de la población. Pueden ser pesos o pueden ser personas. Esto depende de qué es lo que yo esté midiendo. Reconocemos dos tipos de variables, las cuantitativas y las cualitativas. Las cuantitativas pueden ser discretas o continuas. Las discretas toman valores enteros aislados, no pueden tomar valores intermedios, como por ejemplo el número de hijos. Este tema ya lo habíamos visto cuando vimos variable aleatoria, habíamos hablado de cuáles eran las variables aleatorias discretas. En tanto que denominamos continuas aquellas que toman valores numéricos y entre dos de ellos hay infinitos valores que no intermedios, ¿no? Que pueden tomar dentro de ese recorrido, ¿no es cierto?, que hay entre dos valores. Un ejemplo sería el peso. Yo les había dicho que el peso exacto no existe, en el ejemplo que vimos recién del histograma, y bueno, la estatura también, en fin, hay muchas variables,
que tienen en realidad un comportamiento continuo. En la práctica, lo que nosotros hacemos es generar un redondeo, como vimos en el ejemplo de los pesos, y trabajarlas con un sentido práctico, porque recuerdan ustedes que habíamos visto que las funciones continuas, como por ejemplo la de Gauss, no tenía sentido hablar del valor de la función en el punto, y solo tenía sentido hablar de las probabilidades, por ejemplo, entre dos puntos. Por eso ustedes en los trabajos, cuando calcularon el área debajo de la curva de Gauss, siempre calcularon área debajo de dos puntos, pero nunca calcularon el valor puntual en un determinado valor de X, porque, como le digo, puede tener sentido matemáticamente, pero no tiene sentido físicamente. Entonces, esto sería el caso de la distribución de las variables continuas, y un ejemplo que sería el peso. Existen otras variables que son las cualitativas. No son susceptibles de observación medible numéricamente. Por ejemplo, y reconocemos allí dos tipos, las nominales y las ordinales. Las nominales son aquellos que no se pueden ordenar. Por ejemplo, profesión. Es decir, yo tengo, por ejemplo, profesión contadores, médicos, profesores de matemática, técnicos en radiología, lo que fuere, ¿no es cierto? Son distintas profesiones. Yo no las puedo ordenar, simplemente puedo contar los valores de las frecuencias dentro de cada elemento, en este caso profesión, que yo estoy contemplando. Y están las ordinales, que sus valores sí se pueden ordenar. Por ejemplo, el grado de satisfacción. Yo puedo ir de un grado bajo de satisfacción a un grado alto de satisfacción, entonces sí puedo tener un cierto ordenamiento. Pero ambas son variables de tipo cualitativas que las diferencian de las cuantitativas que acabamos de ver. La escala de medida en las nominales, que dijimos, por ejemplo, en el caso, ¿no es cierto?, de la profesión, se usan para el nivel más simple de medición cuando los datos se agrupan en categorías. Por ejemplo, las categorías son de profesiones. Los datos nominales se describen en términos de porcentaje y proporciones. Yo puedo decir que tanto por ciento tienen la profesión de ingeniero, tanto por ciento profesión de médico, etc. No se miden, se cuentan observaciones. Fíjense que no hay una medición. Medición es comparar un patrón de medida con con el elemento que estoy midiendo. En este caso simplemente estoy contando la cantidad de observaciones de determinadas profesiones que he realizado. Y se utilizan tablas de contingencia. Tablas de contingencia habíamos visto. Yo ahora les subí un video que después les voy a hacer las aclaraciones, en donde hay tablas de contingencia, en donde, por ejemplo, tenemos, de acuerdo a la profesión, la cantidad de, la frecuencia de personas que se repiten dentro de determinadas profesiones. De esa manera conformamos lo que se denominan tablas de contingencia. También podemos representarlo en gráfico de barras, ¿no es cierto?, para mostrar y tener más clara la información. Pueden ser dicotómicas o multinomiales. Por ejemplo, dicotómicas si se trata de sexo, varón o mujer, o multinomiales cuando tenemos varias categorías, como por ejemplo en el caso de las profesiones, que podemos tener varias. Acá tenemos ejemplos: género, raza, religión, ¿no es cierto? El género, como les decía, sería un caso de una variable dicotómica. Las observaciones se clasifican en categorías como las nominales, pero algunas observaciones, estoy hablando ahora de las escalas ordinales, tienen ciertos aspectos en común con respecto a las nominales que habíamos visto. Las observaciones se clasifican en categorías, como las nominales, según les dije. Algunas observaciones son mayores que otras. También se pueden describir en términos de porcentaje, ¿no es cierto? Se puede también sacar un valor medio, y también se utilizan tablas de contingencias y gráficos. Pero el ejemplo, para que ustedes distingan de las otras, sería el de la severidad de una enfermedad. Yo lo puedo ordenar: severo, moderado, sano. Acá voy no se gradúa: leve, moderado, grave, ¿no es cierto? Puedo graduar en 3 niveles, en 4 niveles o en más niveles. Bueno, esto les quería mencionar en orden a esto que tiene que ver con qué medimos, ¿no es cierto?, cuando realizamos estadística descriptiva
cuando realizamos, perdón, trabajamos con estadísticos muestrales, es decir, cuando tenemos una muestra, las mediciones, y les di el ejemplo de las variables que medimos. Bueno, ahora vamos a pasar a ver otro tema. Si les parece, volvemos a cortar la reunión e iniciamos nuevamente. ¿Les parece? Así armamos distintos videos. Bueno. Muy bien. Bueno.